De nuevo, muy buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes y sean bienvenidos a nuestra lección número 6 de este curso de los sacramentos y la oración. Estamos en el nivel discipulado, en las enseñanzas de Jesús, y hoy vamos a estudiar una aplicación del uso de las llaves, y esa aplicación tiene que ver con los papeles del hombre y la mujer. Y vamos a hablar específicamente de los papeles del hombre y la mujer dentro de la iglesia, aunque también se aplica para el matrimonio, los papeles del hombre y la mujer, pero no se aplica en la vida secular, es decir, en los trabajos o cuando estamos estudiando en la escuela primaria o secundaria o en la universidad, pues ahí no se aplica esos papeles, solamente dentro de la iglesia, y también es aplicativo para los matrimonios. Pero en esta lección vamos a estar enfocados más que todo es en el tema de la iglesia. Por lo tanto, vamos a empezar nuestra clase de hoy con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, tú eres Dios, tienes el poder sobre todo, no solamente el mundo, sino también sobre nuestras vidas. Queremos dar gracias porque tú has hecho posible lo imposible. Y lo imposible para nosotros es salvarnos por nuestras obras, y lo posible, lo que hiciste al enviar a Jesús para cargar con todos nuestros pecados y llevar esa vida perfecta y perdonar cada uno de nuestros pecados. Pero Padre de amor, queremos también reconocer en esta tarde noche que hemos pecado con nuestros malos pensamientos, malas palabras, malas acciones. Y gracias mil por darnos la única y verdadera paz que viene por el poder del Evangelio. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en la clase de esta tarde-noche. Y también te pedimos por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, para que seas tú manteniéndonos en la fe, en tu caminar. Oramos por aquellos que están enfermos, para que les ayudes en sus dolencias físicas. Y pedimos, Padre Santo, para que en tu palabra nos sigas fortaleciendo y guiando en la vida espiritual. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tres propósitos tenemos para nuestra clase en esta noche. Primero, vamos a recordar cuál es nuestro propósito en Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y es muy importante que lo recordemos. ¿Por qué? Porque esa es la base de entender los otros dos subtemas que vamos a hablar en esta noche. El primero, cómo Dios da a la iglesia líderes, y eso otra vez está muy relacionado con el papel del hombre y la mujer y los requisitos para ser un líder. Y por último, pues cuando tenemos bien claro ese propósito en Cristo, vamos a describir los papeles del hombre y la mujer dentro de la iglesia. Y de nuevo, si es primera vez que usted escucha esto, pues es una buena oportunidad de escuchar tal como lo dice la palabra de Dios. Si tiene dudas, pues también es una bella oportunidad de poder conversar sobre las dudas, porque ese tema del papel del hombre y la mujer dentro de la iglesia, pues siempre ha tenido mucha controversia, muchas discusiones en cuanto al tema del machismo, del feminismo y todo lo que sucede alrededor de esto, pero también hay otro problema que necesitamos recordar, el punto del llamado. O sea, para que una persona pueda ser líder o pastor o de acuerdo al don que tenga, pues necesita un llamado de la iglesia, no hacerse autollamados, porque esos autollamados no son bíblicos. Y hoy en día sabemos que en verdad sucede mucho eso, de que hay personas que tienen un cartón de teología o un cartón y dicen que por tener ese cartón pueden ser pastores o líderes o cualquier otra cosa, pero en realidad lo que hace verdaderamente el llamamiento o es la iglesia, o lo que hace verdaderamente el ministerio válido es el llamamiento de la iglesia.
Entonces, teniendo en cuenta estos temas que vamos a estudiar juntos en esta noche, vamos a empezar con esta primera pregunta que es interesante para nosotros. Y es, ¿quién soy yo y cuál es mi propósito? Cuando tenemos en cuenta esta pregunta, pues realmente es muy importante que nosotros respondamos eso desde el punto bíblico, no desde el punto subjetivo. ¿Qué es ser subjetivo? Pues los pensamientos que podemos tener cada uno de nosotros o lo que pensamos que somos nosotros, pero la Biblia es muy clara, porque cuando usted y yo nos preguntamos en este momento y después de estudiar la Biblia, quiénes somos y cuál es nuestro propósito, hay este listado de bendiciones que realmente nos fortalecen muchos, pues somos elegidos, hemos sido creados, también somos pecadores, pero igualmente somos salvos, hemos sido adoptados y valorados y tenemos esta parte de la gran comisión y aquí nos vamos a centrar mucho en la respuesta que vamos a tener y también somos victoriosos. Pero todo esto es el resultado de qué? Es el resultado del Evangelio. Y otra vez, ¿qué es el Evangelio? Pues estamos hablando de todo lo que Cristo hizo por nosotros, cómo cumplió cada mandamiento en nuestro lugar y cómo fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Y en su resurrección, pues nos da ese sello de esa victoria que Él tuvo por nosotros, porque Él nos sacó de la esclavitud del diablo, del pecado y de la muerte. Y eso es muy importante, puesto que nosotros, al ser hijos de Dios, pues nuestra vida espiritual cambia mucho, pero también nuestra vida en este mundo. Así nosotros tengamos muchas dificultades, muchas tribulaciones en este mundo, pues el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece. Pero volviendo a esta pregunta de quién soy yo y cuál es mi propósito, hay un pasaje de Primera de Pedro, el capítulo 2 versículos del 9 al 10 que nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. ¿Cuáles son las verdades que nos muestra este texto bíblico en cuanto a lo que somos nosotros y cuál es el propósito de nuestras vidas? Entonces ya sabemos que la Biblia nos dice que somos linaje escogido, que somos un real sacerdocio y esto es muy importante porque hubo una época, y todavía hay esa época, donde hay exclusividad, que solamente algunas personas pueden hacer las cosas dentro de una iglesia, como por ejemplo en la iglesia de Roma, los sacerdotes, que para ellos, para que sea válido el sacramento, tiene que hacerlo ellos, o para que sea válido ciertas cosas, tiene que hacerlo un pastor, pero no es así. ¿Quiénes son el sacerdote o el sacerdocio real? Somos todos los cristianos. En la época de la Reforma, eso llamó mucho la atención, eso fue un boom, porque todo el mundo y muchos crecimos así, con las conciencias cautivas, pensando que solamente un hombre podía hacer cosas, olvidando que Dios nos ha mandado a todos a hacer cosas. Por eso, ¿qué cosa nos mandó Él? Y aquí vemos el propósito. El propósito es para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cuál es el propósito que tenemos nosotros, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? El propósito es predicar, llevar el mensaje de salvación a otros. ¿Y quiénes son los llamados para hacer esto? Todos los creyentes, hombres y mujeres, todos aquellos que tenemos la fe en Cristo Jesús, estamos llamados a predicar el mensaje de salvación.
¿Y esto qué quiere decir? Que nos pone en un mismo estatus delante de Dios. Hombres y mujeres tenemos ese mismo estatus delante de Dios. ¿Y cuál es ese estatus? Pues así como todos somos pecadores, pues en la gracia por la fe en Cristo Jesús, pues todos somos perdonados. Y esto es tanto para hombres y mujeres. Por esto, cuando nosotros estamos entendiendo qué significa este real sacerdocio, qué significa el por qué nosotros estamos llamados a ser cristianos, pues no va a ser difícil poder contestar esta pregunta. ¿Quién soy yo? Pues ya sabemos, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. ¿Y cuál es nuestro propósito? Hablar de la luz, hablar de Cristo, evangelizar, contar a otros lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y con esto hemos pasado la primera parte de nuestra clase. Entonces, recordar nuestro propósito en Cristo. Y ese propósito es muy importante porque recuerden, tanto hombres como mujeres, hablando de cristianos, tenemos el mismo estatus delante de Dios y esto es una bendición para nosotros. Ahora vamos a explicar y a estudiar juntos el siguiente punto. ¿Cómo Dios da a la iglesia líderes y los requisitos para ser un líder? Y es aquí donde tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién desea contestarla? ¿Quién escoge a los líderes de la iglesia? ¿Quién escoge a los líderes de la iglesia? Patrick, Bueno, los líderes de la iglesia son escogidos por Dios, primeramente, que Dios guía a través de su Espíritu Santo a los pastores para poder levantar líderes, para ser usados en la obra. muy bien. ¿Alguien más? Lucy. Bueno, sí, concuerdo con la hermana. Los líderes de la iglesia son escogidos por Jesús, por Dios. Designa quién está capacitado para ocupar cierto rol, porque lo especifica en Efesios capítulo 4:11. Dice, Él mismo constituye. Entonces, Jesús, Dios mismo, es quien obra en este caso. Muy bien, excelente. Y ya hablamos en clases pasadas que cuando hablamos del llamado, hay dos clases de llamados. El inmediato, el que hizo Jesús a sus apóstoles, y el inmediato, ¿cierto? Perdón, ese es el inmediato, el que hizo Jesús por los apóstoles, y el mediato es el que se hace por medio de la iglesia. Entonces, cuando estamos pensando, ¿quién es el que escoge los líderes de la iglesia? Pues solo la gloria es para Jesús. Y aquí vemos el listado. ¿Por qué llamó a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros? Pues para perfeccionar, para enseñar a los creyentes, para cuidar la fe de los creyentes. Ahora, este listado que vemos aquí no es un mandato de que tienen que haber estos ministerios dentro de la iglesia. Pues empezando porque nadie en este tiempo se puede llamar apóstol. Los únicos apóstoles fueron los 12 que estuvieron con Jesús, más Pablo, que Jesús los llamó directamente. Son los únicos. Ya de acuerdo a la necesidad que tengamos, pues hacemos los llamados. Pues aquí vemos que hay profetas en un sentido, nosotros somos profetas. Somos profetas de que anunciamos una profecía que falta por cumplirse. ¿Y cuál es? Que Jesús va a venir por segunda vez. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero en otro sentido, pues cuando somos profetas también estamos predicando la palabra de Dios. Pero no somos como los profetas del Antiguo Testamento, que Dios les hablaba directamente y tenían una visión. Porque si alguien hoy en día nos dice que tuvieron una visión y que Dios le dijo,
pues hay que ir a Sociedades Bíblicas Unidas, que es la mayor editora de las Biblias, y decir, mire, después de Apocalipsis hay que agregar esto. ¿Y esto qué nos quiere decir? De que Dios, ¿cómo nos habla a nosotros? En Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 nos dice que Dios únicamente nos habla por medio de su palabra. En el versículo 1 dice, Él habló a nuestros padres por medio de los profetas y ahora nos habla por medio de su Hijo. Entonces, nosotros tenemos 66 libros, que es lo que es la escritura, la palabra inspirada por Dios. Y esos 66 libros es donde Dios habla a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy en día lastimosamente a veces hay una mezcolancia, hasta parece que fuera brujería. Nadie sabe el futuro de nadie, solo Dios sabe el futuro. Nadie sabe qué va a pasar con nosotros, solo Dios lo sabe. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Evangelistas, hay muchos que llevan el mensaje de salvación. Bueno, hay pastores, maestros y estos llamados sí los tenemos, pero también hay otros llamados que hay dentro de las iglesias y esos llamados pues tienen un propósito, el servir a los creyentes. Patri. Sí, quería comentar con respecto a eso que estaba usted hablando recién sobre los profetas, ¿no? No hay mayor profecía que la palabra de Dios, desde principio a fin. Es la mayor profecía, tiene principio y tiene fin. Es eso, Muy bien. ¿no? Y otra de las cosas que quería agregar es que el Espíritu de Dios puede obrar en cualquier persona que está en santidad delante de Dios para profetizar, pero lo que profetiza no es una adivinanza o lo que te va a suceder, sino algo tan simple como que te confirma lo que Dios ya te habló a vos, Sí, y como y nada más. Dios primero te va a hablar a vos lo que te quiere decir. Y tal vez vos no lo supiste escuchar y va a utilizar a otra persona para que vos lo entiendas, muy bien, ¿no? sí. Y a veces se malinterpreta eso con ser profetas de Dios. Sí, sí, hay que tener cuidado Hay porque que tener otra mucho vez cuidado, exacto. Dios únicamente nos habla por medio de la palabra, ¿cierto? Único. Amén. Muy bien. Jimmy, Sí, pastor. Lo que decía justo la hermana Patricia, que lo confunden muchas veces con profetas, yo creo que son personas que tienen el don de revelación, ¿no? Que de repente, como dijo la hermana, muchas veces el Señor nos revela algo a nosotros a través de sueños o de su palabra, y nosotros no entendemos o no queremos hacer caso, como Jonás, y el Señor a través de otro hermano o algo nos revela, ¿no? Lo que ya Él nos ha dicho. sí, y otra vez, o sea, Amén. ¿cómo Dios se revela a nosotros? Es únicamente por medio de su palabra. O sea, en la Biblia hay muchos ejemplos de que Él se reveló a otros por sueños, pero hoy en día no tenemos ese mandato o esa bendición. Solamente Él nos habla por medio de su palabra, que a veces soñamos muchas cosas, sí, pero las cosas de los sueños son cosas que a veces no entendemos. Pero si nosotros queremos contar a otros acerca de Dios, pues hay que ir y hablar de la palabra. Si nosotros queremos saber Dios qué nos está revelando, es la palabra. ¿Y qué nos revela a Dios? El mensaje es muy sencillo, que somos pecadores, que merecemos la muerte eterna y cómo Cristo Jesús nos salvó. Ese es el mensaje de la Biblia. Y porque hay tantos versículos bíblicos, tantas historias bíblicas que nos cuentan eso. Entonces, no hay nuevas revelaciones, no hay nuevas profecías, no hay nuevas cosas. Todo está en la palabra y es donde está la fidelidad. Arturo. Sí, amén. Yo quiero leerles unos versos ahí en Hebreos capítulo 1. Ujú. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está la respuesta a todas nuestras interrogantes, a todas nuestras preguntas que nosotros podamos tener en cuanto a todo este misterio del- de las profecías actuales. ¿sí? Y otra vez, acuérdense que falta una profecía por cumplirse, la segunda venida de Cristo. Ya no hay más profecías. Sí, amén. Sí, esas las Sí. que están por cumplirse, pues también están escritas. Ahora eso de que el Señor dijo que me dieras esto, que el Señor dijo que te casaras con fulano, que el Señor dijo que te vayas de esta iglesia, que el Señor dijo que allá, y todo eso pues ya no está, ya no es bíblico, ya no está escrito, eso ya no, esos son inventos. Así es. O cuando le dicen, dice el Señor que sembres, que te va a dar algo y todo eso, todas esas cosas es como algo inventado, como basura dentro del Evangelio y eso, a todo eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, Arturo. Muy bien explicado. Entonces, recuerden ese texto, Hebreos 1, versículo 1 y 2. Es muy claro, nos habla que Dios nos habla por medio de su palabra. Ahora, tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué no puede una persona forzosamente hacerse a sí mismo líder de un grupo? ¿Quién desea participar? Edith, ¿puedes abrir tu micrófono, Edith? Muy bien. No sé si Edith tiene problemas. Ahí sí, ya. Ahí ya. Y a todo el grupo. Pues porque tienen que tener el don especial para poder estar como líder de un grupo, tienen que tener el don especial, ya que, pues porque Dios nos da una identidad y un propósito en la vida a cada uno. Muy bien. Es Y puedo compartir. muy bien, gracias, Edith. Y hay un versículo bíblico en Corintios, 1 Corintios 14:40, que nos dice, hagan todo decentemente y con orden. Dentro de los corintios habían muchos problemas y habían problemas de divisiones, habían problemas doctrinales, había los problemas que podemos vivir hoy en día. Pero cuando Primera de tenían muchos Corintios. problemas con sus dones, pues, ¿qué habla Dios? Dice 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Entonces hay que tener mucho Bueno, cuidado con aquellas personas que se autodenominan o aquellas personas que dicen, mire, yo tuve un sueño y voy a ser el pastor o voy a predicar lo que Dios me dijo, pero realmente muchos también buscan esto por las famosas coberturas, porque a veces lastimosamente hay personas que tienen una perspectiva del pastorado muy diferente, creen que porque son pastores ya van a tener una manera de vivir económica muy diferente. Alguna vez yo escuché de alguien que me contó que, que a un vecino lo llamaron para ser pastor de una iglesia y que lo que el vecino le dijo a ella es, estoy feliz porque me voy a ir del barrio, voy a vivir en un mejor lugar, voy a vivir en un estrato mucho mejor. Entonces muchos tienen ese pensamiento. Y realmente estamos aprendiendo y recordando esta noche que para ser pastor o líder de un grupo necesitamos tener un llamamiento y también los requisitos que vamos a leer un poco más adelante y también pues el llamamiento de parte de la iglesia, que eso es muy importante. En mi caso, yo tengo un llamado de ser pastor misionero en Latinoamérica. Yo trabajo para el Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional. Mi trabajo es específicamente trabajar con grupos sembradores, con iglesias, Cristo, pero aquí tengo un llamado temporal. ¿Cuál es el llamado temporal que tengo? El de dar esta clase. En el año tengo el privilegio de dar unas 2 o 3 clases en Academia Cristo
y para mí es una bendición poder servirles a ustedes de esa manera, como también sirvo a otros hermanos en mi día a día. Entonces, recuerden, siempre hay un llamamiento. Ustedes conocen los otros misioneros que les han dado clases. Esos misioneros están ahí porque también recibieron un llamamiento de una iglesia para servir a dar las clases. Recuerden que detrás de toda Academia Cristo está la Iglesia Luterana Confesional, que realmente es lo que nosotros hacemos para evangelizar y contar a otros las verdades de Cristo. Ahora, ¿cómo da Dios a la iglesia sus líderes? ¿Quién desea contestar esta pregunta? ¿Cómo da Dios a la iglesia sus líderes? Rosibel. Gracias, profesor y amados hermanos. Bueno, para mi concepto, Dios da a la iglesia, a los líderes por medio de cada don dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Este es lo que yo creo que así se deberían de elegir los líderes de la iglesia, pero en veces no es tan así. Gracias, profesor. Sí, y es verdad. Entonces tenemos la historia bíblica. Dale, Patricia. Yo tengo el concepto, no sé si estoy errada, pero como que Dios da a la iglesia sus líderes conforme a lo que va necesitando la iglesia para la obra, ¿no? O sea, para el trabajo que hay que hacer. Muy Dios bien. va preparando y va formando la iglesia que tiene que ser para trabajar en su obra, ¿no? Así es. Muy bien. Y vamos a recordar esa historia bíblica cuando llamaron a Pablo y a Bernabé para hacer su primer viaje misionero. Entonces la palabra nos dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, pusieron sus manos sobre ellos y los enviaron. Aquí vemos el ejemplo del llamado mediato, o sea, ¿por medio de quién? De la iglesia. Piensen en Pablo. Pablo tuvo dos llamados: el llamado inmediato por medio de Jesucristo, como lo enseñan Hechos, de que él fue llamado para ser apóstol y sabemos que se dedicó a los gentiles, pero también tuvo un llamado mediato, o sea, por medio de la iglesia y en este caso para hacer sus viajes misioneros. Y eso es muy importante, es la manera en que Dios a nosotros nos da los líderes, por medio de la iglesia, el llamado de la iglesia. Si no hay un llamado, pues ese ministerio no es válido. Rosibel. Profesor, disculpe, ¿el llamado es por los líderes de la iglesia entonces o es por el Espíritu Santo? Porque yo tengo eh, una situación donde yo me congrego. Eh, la iglesia no puede servir si, pongámosle, si la esposa del pastor no lo acepta. Entonces, para mí eso es una equivocación, porque si yo tengo el don de servir con los niños, ¿por qué un líder de una iglesia limita a una persona para dejar de que pueda servir a la casa del Señor? Quisiera que tal vez usted me podría ayudar en esas dos preguntitas. Claro, y en el transcurso de la clase vamos a contestar más el punto que dices. Pero, Gracias, profesor. pero lo que es cierto es que sí, la iglesia llama al pastor o los líderes llaman a otros y sí, el Espíritu Santo está ahí, porque sabemos que
El Espíritu Santo es el que nos guía y tenemos la confianza de que Él nos da la sabiduría. ¿Y cómo nosotros vamos a llamar a un líder o a un pastor o a alguien para servir en el ministerio público? Más adelante vamos a ver los requisitos y vamos a acabar de contestar esa pregunta, Rosibel, para ti. También porque es importante Gracias. el llamado. Mire lo que Pablo dice en Romanos 10:15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, este si no fueren enviados es el versículo clave de que nos muestra de que alguien los envía. Alguien va en representación nuestra. Por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de tener muchos misioneros en Latinoamérica y ellos van en representación de la iglesia. Nosotros no podemos estar en todas partes, pero a veces están todos viajando, algunos están en un país, otros en otro país, en otro lugar, y eso es muy hermoso porque es la manera de expandir el evangelio. Y Pablo, cuando le escribió a Tito, le dijo, por eso te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te lo mandé. Entonces, establecer ancianos en cada ciudad. Recordemos que en el contexto bíblico, anciano significa líder, aquel que está sirviendo. Entonces, ¿cómo iba a establecer Tito esos llamados, esos ancianos? Pues por medio de la iglesia. Él iba a instruir la iglesia, iba a decir, bueno, esta persona está guiándolos y ustedes quieren que esta persona sea su pastor o sea su maestro, pues la iglesia que va a decir sí, o va a decir no, o va a tener otro candidato. Y una de las cosas muy importantes aquí es recordar esto, que siempre nosotros necesitamos tener el llamado de parte de Dios por medio de la iglesia. En Hechos 2:28 nos dice, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que ganó por su propia sangre. Un punto muy importante. Y esto nos lleva a recordar que todos los que tienen un llamado, un ministerio público, es para servir. Lo segundo es que la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado, aquellos que constantemente hacen divisiones y se quedan con una iglesia, con la otra. Es muy bonito ver las iglesias que crezcan con el evangelismo. Eso es perfecto, es lo que quiere Dios. Pero es muy triste cuando crecen a base de divisiones, que dos pastores no se entendieron, entonces el uno abrió en una esquina, el otro en la otra esquina, y unos se fueron con el uno, el otro con el otro. Eso Dios no lo quiere. Lo que Dios quiere es que haya un crecimiento con el Evangelio, no un crecimiento por divisiones, que es lo que más se ve hoy en día. Y hay que cuidar la iglesia del Señor. Entonces, este rebaño es del Espíritu Santo, este rebaño es del Señor, esta iglesia es del Señor, no es nuestra iglesia, no me pertenece, antes yo pertenezco a la iglesia y hay que dar gracias a Dios por esto. Y es donde ustedes han llegado a escuchar alguna vez la famosa pastorlatría. ¿Y qué es la pastorlatría? Que hay personas que siguen a un pastor a donde vaya sencillamente porque les cae bien, porque les gusta y nunca piensan qué hace ese pastor. Y a veces esos pastores hacen muchos daños en la comunidad, pero lo siguen donde vayan, no les importa. Y eso olvidamos de que las ovejas son de nuestro pastor. Por esto, ¿cómo da Dios a las iglesias sus líderes? Pues ya hemos aprendido hasta acá. Dios usa los propios grupos o a la iglesia para llamar, para invitar a los líderes a sus puestos. Entonces, eso es un punto muy importante. Segundo, esos llamados son informales o formalmente. ¿Qué es un llamado informal? Cuando nos dicen con la boca, venga, ayúdeme con esto, haga esto, por favor. Y el formal es cuando hay algo más escrito, cuál es su función, qué vas a hacer y cómo vas a trabajar que vas a tener, cosas así. Y también esto no es un tipo de cobertura ni una sucesión apostólica como muchos lo creen, porque muchos
Hoy en día son buscando iglesias y no les importa qué crean con tal de que les den una cobertura, o muchos están buscando ese tema de la sucesión apostólica y realmente eso no existe. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga válido su llamamiento público? Es la iglesia. Y es aquí donde nosotros necesitamos ver, por la obra del Espíritu Santo, cuáles son algunos de los requisitos bíblicos para ser un líder de la iglesia. O sea, mire que Dios nos habla claramente por medio de la palabra. Aquí no necesitamos una revelación extra, un sueño extra, no, es lo que Dios nos dice. En Tito, capítulo 1, versículos del 6 al 9 nos dice: ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces estos requisitos, y también en 1 Timoteo 3 aparecen de esos requisitos. ¿Qué significa irreprensible? No es una persona perfecta, no que es una persona que se hable bien de ella, que haya un buen concepto de ella. Bueno, si son casados, porque también pueden haber pastores o ministros o maestros que sean solteros. La Biblia no manda de que sean casados o que sean solteros. No, pero si son casados, pues que el matrimonio sea uno, que se esfuerce por sus hijos, que sean creyentes, ¿cierto? Aquí no acusados de disolución ni de rebeldía, tengan cuidado, aquellos que les gusta vivir en el caos, en la división, en la anarquía, pues no podemos llamarlos como pastores. Eso va a traer más problemas. También que no sea soberbio, es decir, que sea una persona que se pueda conversar. Y muchos desafortunadamente empiezan a sufrir como de megalomanía, a creerse más que otros, no se puede. Tampoco estar llenos de ira, ni ser adictos al vino, o buscando pues como tener dinero con ganancias deshonestas, y que sea una persona hospitalaria, que ame lo bueno, que sea justo, que sea, pues cuando dice santo, es que esté conectado con Cristo, dueño de sí mismo, pues que no sea una persona que fácilmente se salga de los cabales, ¿cierto? Porque un pastor que sea así, pues le va a quedar muy difícil el ministerio. Joel, Pastor, buenas noches. ¿cómo estás? Pastor, es un tema muy hermoso, Pastor. Gracias por... Estamos aprendiendo mucho. Yo soy del Perú y no la semana que pasó y recién llegué el martes, llegué de Brasil. Estuve en Brasil. Pastor, es un tema sobre el caso de los líderes de la iglesia, los pastores que son designados como líderes de cada iglesia. Estuve como 15 días en Brasil, Pastor, por el trabajo y en Brasil me quedé sorprendido que cada esquina lo hacen una iglesia. Eh, Comentábamos con unos amigos allá en Brasil y decían, si acá no tienes plata y no tienes ingresos familiares, pon tu iglesia, es el mejor negocio que ahora existe aquí en Brasil. Mm, Yo se llegó a ese extremo, ¿no? En una parte donde yo estuve. Eh, y comparando con lo que yo soy del Perú y comparando acá en el Perú, pues pastor, acá mayormente a los pastores de la iglesia lo designan de los que son líderes que están arriba, ¿no? Los representativos. Acá lo llaman los obispos. Y a veces la iglesia no está enterado quién va a ser su pastor el año que viene, si ese pastor se sigue quedando. A veces
se llega a ese conflicto, pastor. Qué triste, sí, Y, y, por ejemplo, aquí en el Perú es lo que, y en Brasil es lo que he visto, pastor, lo que entendí. Lo que he visto mayormente, ¿no? Es que allá en Brasil todos los diezmos es para el pastor. Y acá en el Perú es casi similar, pastor. Los diezmos, si la iglesia no diezma es porque no hay obediencia. Y si el diezmo ha bajado es que la iglesia está desobedeciendo a Dios. Y yo creo que se enfatizó mucho el diezmo. Y cuando nosotros leemos ahorita que acabo de leer el pastor de Santiago y luego de Tito, pues nos confronta bastante, pastor. ¿Qué hacer en medio de todo ello? sí, ¿Cómo se qué podemos hacer nosotros como iglesia, ¿no? Cuando nos sucede eso. sí. Solamente eso era mi comentario, pastor. Claro Disculpa, que sí. pero estoy entendiendo bastante. Muchas gracias, pastor. Claro que sí, sí, y hay que hablar con, o sea, hay que enseñar esto, porque todo lo que estamos aprendiendo, buscar la oportunidad de enseñarlo, porque realmente es lo que sucede, no solamente en Brasil, en Perú, en Colombia también y en toda Latinoamérica. Y hay que recordar ese principio. ¿Quién es pastor o quién es líder? Y lo importante, el llamado a la iglesia, no el llamado por una jerarquía o algo así, porque eso no es lo que la Biblia pues mata. José, Bueno, en principio le quiero dar las gracias, pastor, por toda esa enseñanza de la clase que está dando hoy. De verdad me ha tocado la fibra, pues me ha sentado. Y lo que dice el hermano que me antecedió en la palabra, eso también sucede aquí en Venezuela. Hay iglesias en cada esquina, montan una iglesia para que alguien resuelva su problema económico. Allí la fe, la palabra, queda en un plano que no es el deber ser, sino que todo gira en torno al diezmo. Y eso es una tristeza. Este, Eso ha traído como consecuencia que personas como en el caso mío, pues, nos hemos, nos hemos alejado. Nos hemos alejado porque es hasta un atropello hacia el creyente que va buscando la palabra, que va buscando fortalecer su fe y que nos conseguimos con eso y terminamos buscando otras vías que andamos a la deriva. Suerte la mía que me conseguí con Academia Cristo, pero los que no han tenido esa suerte, pastor, eso es lo que quería decirle. sí. Sí, por ejemplo, en las iglesias que son nuestras en Estados Unidos son muchos más que nosotros. Allá cuando necesitan un pastor, mandan un listado de personas, de nombres, y el que escoge el pastor es la misma iglesia, es lo que sucede. Y nosotros aquí somos pues más pocos y bueno, no cambiamos mucho de pastor, pero ahorita van a haber unos llamados y ¿quién hace ese llamado? Pues, la iglesia, se reúnen y ya hablan acerca de las personas y ya esas personas son los que se aceptan o no aceptan, porque en eso también uno hay libertad de no aceptar un llamado, porque a veces no tenemos los dones para eso. Entonces, a veces yo, por ejemplo, yo no sirvo para enseñar a jóvenes, no sirvo para enseñar a niños, porque yo siempre he estado en la enseñanza a los adultos. Pero el pastor, otro pastor que está aquí conmigo, él es excelente para trabajar con los jóvenes, él tiene el don para eso. Él tiene la energía para eso. Y hay otras damas que ayudan mucho con la enseñanza a los niños. Tienen el don para eso. Iris, Este es una de las clases que son excelentes. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, yo estoy en Venezuela y, y a través de Academia Cristo he visto tantas fallas en mi iglesia, en la que era, porque ya no estoy, que duele, duele mucho.
Yo creo que un liderazgo se va formando desde que entra, bueno, ya yo tenía 23 años y por supuesto me ungieron como pastora. Aquí en Academia Cristo no hay pastoras, no, eso no existe. Entonces, gracias a Dios que yo lo asumo perfectamente porque es lo que dice la palabra. Pero en el liderazgo, cuando yo me formé de una manera vigilando, ayunando, o sea, dormía en la iglesia, llegué a dormir en la iglesia. Por supuesto, el pastor que estaba en ese momento, que ya murió en un accidente de tránsito, él fue una persona conmigo paciente porque yo venía con muchos problemas. Más sin embargo, cuando nos reuníamos, él también me reunía a mí y también hablaba, o sea, me decía, tú eres una persona aquí excelente. ¿Por qué? Porque te sujeta. ¿Por qué? Porque obedece. Hay obediencia en ti. ¿Por qué? Porque están fluyendo los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienes el fruto del Espíritu Santo. Y todo aquel pocotón de cosas que yo lo fui entendiendo poco a poco, ¿verdad? Más sin embargo, es como dicen los señores que estaban ahorita, los dos, ellos se está manejando la iglesia cristiana, por lo menos aquí en Venezuela, como un negocio donde te piden diezmos, donde te piden ofrendas, que es lo único que puedes dar cuando salga de tu corazón. Te están pidiendo primicia, te están pidiendo pacto, hacen un evento y hay que pagar. O sea, es algo impresionante, de verdad, el negocio que tienen con las cosas de Dios. Eso es Sí. lo que quería aportar y bueno, estoy a la orden para ayudar en cualquier momento. Se me hizo Gracias. acordar de una anécdota que hace pocos días viví. Nosotros tenemos grupos de estudio aquí en Medellín y nosotros vamos a los grupos y todo eso es gratis, como igual que Academia Cristo, todo es gratis. Y me cuentan que en uno de los grupos invitaron a un pastor y el pastor pues les predicó y después de predicarles les dijo que necesitaban darle el diezmo a él. Y eso fue muy gracioso, pero hay gente que le gusta y pues Dios sabe qué es lo mejor. Y todo esto, ¿cuál es la conclusión grande que tenemos? Pues si tenemos un llamado en la iglesia, pues recordemos que hay que servir, que servimos al Señor, servimos a las ovejas, no estamos por encima de nadie. Nosotros necesitamos estar en las bancas de atrás, nosotros en los últimos, nosotros no necesitamos que nos peguen pergaminos, ni tampoco necesitamos que nos sienten en mejores lugares. No, estar con la gente, estar con todos, normal. Una de las cosas que a mí me gusta de mi fe es eso. Y por ejemplo, en mi congregación, aquí hay dos pastores. El otro pastor se llama Tony y mi persona. Y tenemos una persona que está haciendo su práctica para ser pastor. Él es de Estados Unidos. Y a mí me gusta mucho cómo nos tratan. A mí, algunos me dicen pastor, otros me dicen Henry, otros me dicen Jerry, y a mí me gusta eso. Y no porque no me digan pastor, no me respetan. Sí, hay un respeto igualmente para con ellos. Y es una cosa muy bonita que yo he aprendido en este ministerio, de cómo nos tratamos todos. Entonces, cuando nosotros tenemos este ministerio público o este ministerio representativo, o sea, cuando hay un llamado, es ahí donde necesitamos llegar al tercer punto, el papel del hombre y la mujer. Ahora, cuando estamos hablando de ese papel del hombre y la mujer, pues recordemos Primera de Pedro 2:9 y 10, que fue con lo que empezamos la lección. Y concluimos con esos versículos bíblicos que Dios quiere que tanto hombres como las mujeres estén activos en el ministerio del Evangelio. Él ha asignado papeles distintos al hombre y a la mujer
en el ministerio público. Entonces, ¿cuál diferencia estamos viendo aquí? La diferencia del real sacerdocio con el ministerio público. Entonces, el real sacerdocio, hombres y mujeres, estamos llamados a llevar el mensaje de salvación. Ese Mateo 28, vayan por todas las naciones. Eso es un llamado para hombres y mujeres. Ahora, dentro de la iglesia hay un orden y ese orden está identificado por los papeles que tiene el hombre y la mujer. Y es muy claro que nosotros con el texto de primera de Pedro, pues pudimos ver el amor de Dios hacia las mujeres y a los hombres igualmente. Tenemos el mismo estatus. Dios perdona nuestros pecados por igual. Dios escucha la oración de los hombres y las mujeres por igual, por los méritos de Cristo. Las bendiciones que nos dan son bendiciones que son por igual, por los méritos de Cristo. Y podemos ver que así como nos enseña Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, en ese todos, pues están hombres y mujeres, pues hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo hemos sido justificados? Por Cristo. Y eso beneficia tanto a hombres como mujeres. Y en Gálatas, la palabra de Dios nos dice que todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces, no hay diferencia. Pero cuando estamos viendo esto, pues Dios claramente desea que las mujeres sean parte de la iglesia y la gran comisión. Entonces, ese es un rol muy bonito que tienen las mujeres. Pero tenemos esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de los papeles del hombre y la mujer? Y otra vez, eso se aplica aquí en nuestra clase como tal, en la iglesia, pero también para el hogar, para el matrimonio. En la vida secular no, porque en la vida secular tenemos jefas, tenemos supervisoras, tenemos maestras, tenemos doctoras, o sea, hay personas que tienen autoridad. Pero dentro de la iglesia y el matrimonio, pero específicamente dentro de la iglesia, esto no es algo nuevo. Esto viene desde la creación del mundo. Cuando estamos estudiando Génesis capítulo 1, aprendemos de que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Y qué significa esta imagen y semejanza? Que ellos tenían y conocían perfectamente la voluntad de Dios, ellos no tenían pecado y por ende tenían una relación directa con Dios, tanto Adán y Eva. Pero también dentro de la creación y todavía en el capítulo 2 nos explica que Dios creó primero al hombre y luego la mujer fue hecha para la ayuda del hombre. Y esto hace referencia a lo que nos dice la Biblia. Y cuando tenemos esta referencia a la creación, de que Dios primero creó al hombre y luego a la mujer como su ayuda idónea, pues recordamos lo que nos dice Génesis 2:18. Después dijo el Señor, no está bien que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea a su medida. Cuando tenemos este versículo y lo juntamos con 1 Corintios 11:3, que nos dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Aquí vemos ese orden que Dios quiere que haya dentro de la iglesia. ¿Quién es la cabeza del hombre? Es Cristo. Pero ¿quién es la cabeza de la mujer? Es el hombre. Pero aquí no estamos hablando, que es lo que se malinterpreta. Y muchos cuando leen el texto de Pablo, cuando escribió a Timoteo, que no permito que la mujer ejerza ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva, pues muchos dicen que eso es machismo de parte de Pablo. O muchos dicen que Dios desprecia a las mujeres dentro de la escritura, y no es así. Las mujeres son muy amadas por Dios. Las mujeres cristianas saben el valor que tienen en la iglesia y las amamos.
El punto aquí que está hablando nuestro Señor es el punto de la autoridad. El hombre fue creado primero, después Eva, y bajo ese principio está el papel del hombre. El hombre es la autoridad, la mujer la ayuda idónea. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros vamos a tener esos papeles? Pues las mujeres, ¿cómo pueden servir en la iglesia? Pues evangelizando a otros, haciendo planes de evangelismo y participando en el evangelismo, enseñando la escuela dominical a los niños o enseñando la escuela dominical a los jóvenes. Pero no hay un llamado para ser pastora, eso no es bíblico. O que a la esposa del pastor le digan pastora, tampoco es bíblico. El hombre es el que tiene el llamado para ser el pastor o ser el anciano o el obispo o como lo quieran llamar, de acuerdo a lo que se necesite. Y eso es muy importante. Cuando una mujer entiende su papel, cuando entiende su rol dentro de la iglesia, pues se va a sentir amada y va a servir. En la congregación donde yo estoy es muy hermoso. Aquí las mujeres son muy activas. Aquí las mujeres hacen muchas cosas y yo siempre doy gracias a ellas porque ellas planean muy bien las actividades de la iglesia. Y yo me sorprendo cuando menos piensan, y hay una reunión y dicen que planearon el día de la familia, entonces ya el otro pastor o mi persona ya planeamos el sermón o la parte espiritual. Cosas así, ya que hay un trabajo muy definido. Entonces, ese es el orden que Dios dio dentro de la iglesia. Iris, Iris, Sí, pastor. Eso que usted está diciendo exactamente es lo que está pasando, lamentándolo mucho. Yo, en lo que empecé a oír Academia Cristo, me alineé mejor. Primero porque era la única iglesia que tenía, no oía más de ningún lado, ¿ok? Y segundo, bueno, que Academia Cristo me llegó en el momento justo. ¿Por qué? Porque yo fui 5 años duré en Perú y congregándome, pero en una dependencia de aquí. Y cuando regresé, veo tantas cosas, pero terribles. ¿Cómo es posible que la apóstol, la mujer, como dice ella, que se llama apóstol, mande más que el hombre? No entiendo eso. ¿Cómo es posible que hay manipulación en los supuestamente, entre comillas, pastoras con la apóstol? ¿Cómo es posible que con aquellas personas que se ven que tienen plata son exclusivas? No son igual con el que tú ves más pobre. Nunca, no son. Cosa contraria, que eso era para mí terrible, pues, porque yo bastante se lo dije. O sea, aquí hay que tratar a todo el mundo igual. Y todos tenemos dones, todos, sin excepción. Y ahí donde yo veo lo de verdad, pastor, tristeza me da, mucha tristeza. Ya yo me estoy congregando en otro, esperando por usted para que sí, sea una de sana doctrina y sí, donde no se comete ese tipo de cosas. Pero tiene toda la razón, pastor. De sí, verdad que sí. sí, Gracias por eso. estoy Gracias. trabajando en eso, porque tengo una persona, porque nosotros en Caracas apenas estamos empezando con personas como ustedes, y lo más cercano que tiene es Punta de Mata, ¿cierto? Pero hay otra persona en Caracas y estoy esperando que me conteste a ver qué está haciendo, porque yo sé que él es un buen hombre. Él ha sido estudiante de Academia Cristo y él se ha conectado mucho con nosotros, ¿sí? Y estoy ahí pensando. Lucy, No, bueno, yo siempre sí estoy en desacuerdo con ese, con el rol
que nombran a la mujer dentro de la iglesia como pastora. Yo digo, en qué se basan? ¿Dónde está el versículo? Lo busco y no lo encuentro. Ujú, bien, Eh, pero sí, o sea, somos ayuda idónea para nuestro esposo. Eso sí, ayuda idónea. sí, Tenemos sí la autoridad, o sea, la facultad, la capacidad para enseñar la palabra también, para aconsejar, pero siempre con el rol de ayuda idónea, no como pastora. Yo no sé en qué se basan para dar ese título a la esposa del pastor y pues lo nombran pastora. sí, Siempre estuve en desacuerdo con eso, pero sigue ocurriendo. sí, y mucho. Y ya que lo mencionas, por ejemplo, mi esposa es muy tímida. Mi esposa no es buena para hablar en público, pero ella tiene sus dones, ¿cierto? Ella sirve, sirve mucho en el ministerio mío, me ayuda mucho y otras cosas. Y ella, pues como esposa mía, pues ha sido una bendición y como madre de mis hijos una bendición, enseñándole a ellos. Y eso es algo que... Somos, somos ayuda idónea para nuestro eh, esposo. y es una bendición. Y en la iglesia, por ejemplo, la esposa del otro pastor, ella tiene muchos dones, ella hace muchas, ayuda mucho aquí en la iglesia y es magnífico. Y eso es muy bonito, porque cada uno usa sus dones, ¿cierto? Y es muy cierto lo que dices, no hay ningún versículo bíblico que hable de la pastora, ni uno. Y entonces ya de ahí venimos, de dónde viene la interpretación. José, Profesor, eh, pastor, voy a tomar la palabra un momento para decirle que yo soy de Venezuela y estoy cerca de Caracas, muy cerca. Nosotros vamos a Caracas cada vez que se pueda, pues 2, 3 veces al día. Vivo en una población que se llama, una ciudad que se llama Guatire, está escasamente a 10 minutos de Caracas. sí, Y si en un momento llega a venir, yo podría acompañarlo allí, pues. Porque lo claro, que pasa es que acá no hay iglesia luterana. Hay una que queda en Caracas, donde llaman Altamira, que es la que conozco, no conozco más. sí, No la he podido visitar. Pero a mi parecer, con lo que estuve hablando con otro pastor de Academia Cristo, no es confesional. sí, Es eso. sí, no es confesional. Sí, sí, nosotros este año íbamos a estar en Venezuela y no pudimos, por algunos estudiantes nos recomendaron que esperáramos. Entonces estamos esperando que cambie un poquito todo este boom boom que hay, ¿cierto? Y queriendo Dios el otro año vamos a estar allá. Uy, perdón, disculpen las alergias. Joel, Pastor, una consulta, pastor. Por ejemplo, en los seminarios o institutos bíblicos, las hermanas que se gradúan salen con el título de pastora. Yo sé que no es bíblico. ¿Y cómo se lo puede denominar a ellas en este caso, pastor? Se me prendió esta duda ahorita, porque aquí en el Perú hay muchos institutos bíblicos y estudian varones, estudian mujeres, se gradúan, pues obviamente se gradúan aquí de pastores y se gradúan de pastoras. sí, Eso es la consulta, pastor. Yo sé que no es bíblico, pero algún comentario sobre eso, pastor. sí, entonces una mujer es libre de estudiar en el seminario, ¿cierto? Porque se está educando. Lo malo está el título que les dan, bien sea para pastor o pastora, eso es lo malo, porque un seminario nunca puede llamar a alguien para ser pastor o ser pastora, porque un seminario no es una iglesia. Seminario o un instituto bíblico es para enseñar. Entonces, ¿quién es el que puede llamar a alguien para el ministerio público? Es la iglesia. Entonces, ahí es donde uno ya puede percibir de que lo más posible es que en esos seminarios no esté la doctrina sana, porque ¿qué es lo que hacen? Estudiar, enseñar. Y la persona, pues si ese seminario, como nosotros tenemos en la Iglesia Cristo Wells Internacional, tenemos nuestro seminario Cristo. Y ahí estudian todos los que salen, van saliendo de Academia Cristo, estudian con nosotros, hombres y mujeres. Pero cuando terminan los cursos, se les dan los certificados por los cursos, como ustedes van a recibir certificados aquí en Academia Cristo.
pero esos certificados, pues no vas a poder llevar ese certificado y decir, vea, yo soy pastor, recíbame como pastor. No, pues vamos a animarlos a ustedes a tener sus propios grupos sembradores, pero también en un futuro, pues la misma iglesia los puede llamar para algo dentro de todo lo que se hace. Entonces, ahí es donde está el error, en que una vez están haciendo el llamado de pastor y pastora, pero no lo hace la iglesia, sino un instituto, y eso no es bíblico. Arturo. Sí, yo quisiera aportar un poco a todo lo que hemos venido hablando en el transcurso de la clase, especialmente a estos problemas que se tocan dentro de las iglesias. Y yo quiero decirles que en todos lados hay problemas. En Guatemala hay mucho problema en el ministerio pastoral respecto a lo económico, a esto que ha tenido tanto problema, ha traído tanta dificultad, tanto problema, controversia, lo que se denomina diezmo. Es un tema controversial y, y yo pues tuve la experiencia de vivirla dentro de mi iglesia con el hermano pastor, y porque ya estaba acusándonos de ladrones por no hacerlo. Y entonces, en un momentito, pues me aparté con él y le dije que quería platicar con él, y estuvimos platicando ahí referente a este punto de los diezmos. Aún no estaba yo ni pensando, ni había encontrado yo Academia Cristo para para ese tiempo. Y platiqué con él y le dije que primero que los diezmos pues habían sido asunto del pasado y que ahora no estaban vigentes, y que nos acogiéramos a lo que la palabra dice, que demos conforme sea nuestra voluntad, nuestras fuerzas, como podamos, como tengamos. Porque le dije yo que ahora ya no estaba estipulado un 10%, sino que podría ser la cantidad que el Señor ponga en nuestro corazón. Y de repente puede ser hasta el 100% que el Señor ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso tenemos que dar. Pero no nos apartemos también de que no es obligación diezmar. Tampoco no nos apartemos de que no tenemos que contribuir a la congregación en la cual nos congregamos, por la redundancia, porque hay muchas cosas que hacer, y es un tema, el asunto económico es muy importante dentro de la iglesia para siempre el crecimiento de la obra. Esto estamos muy enterados de todo eso. Pero al pastor pues tampoco no le pareció muy bien que yo le haya querido llamar la atención, pero yo siendo un miembro y él siendo el pastor, pues como que no estaba muy de acuerdo. Y tuvimos problemas, o sea, yo pues tuve problemas serios ahí porque me relegó a la última banca, por decirlo así, ya no me dio participación en nada por más de 3 años. Y mi consejo es para los hermanos, si quieren tomarlo, pues, ¿verdad? Es que tampoco no se salgan de sus congregaciones, perseveren ahí, porque un día el Señor va a hacer un milagro ahí en la mente y en el corazón de esa gente perversa que quiere aprovecharse de la condición y de la humildad del resto de la iglesia. Y el Señor cambió el corazón de ese hombre, porque ahora el asunto del diezmo no es asunto de tema de todos los días ahí, de ahora ya dentro de la iglesia, ya no se menciona. Y Bien, ahora pues quedó a criterio de cada uno. Y ese son mis palabras. bien, gracias Arturo. Muy bien. Entonces, permite Dios que las mujeres sean líderes en la iglesia y que tengan autoridad sobre la congregación. Ya sabemos la respuesta. Pues esto ha sido dado o es el papel de los hombres. ¿Y las mujeres sirven en la iglesia? Sí. Y sirven de muchas maneras, de otras formas, sin saltar el principio de la autoridad. ¿Puede en alguna forma, esa es otra pregunta, la mujer ayudar espiritualmente al hombre? La pregunta es sí. Entonces, el ejemplo de Aquila y Priscila, que eran esposos. También otro ejemplo, pues una mujer, ¿se acuerda lo que estudiamos del oficio de las llaves? ¿Una mujer puede exhortar al hombre? Sí. O sea, ¿una mujer puede mostrar el pecado al hombre? Sí, lo puede hacer. ¿Una mujer puede decir algo al hombre si está enseñando falsa doctrina? Sí, lo puede hacer. Y todo esto está conectado con algo muy importante.
que lo leemos en Primera de Corintios 12, versos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Palabras nuestras, estos versículos que hablan de que tanto hombres como mujeres tenemos dones diferentes. Pongamos ese don al servicio del Señor, reconociendo cuál es el papel del uno y del otro. Y cuando sabemos usar nuestros dones, pues va a ser una bendición, no solamente para la iglesia del Señor, sino también para nuestras vidas. En el proyecto final vamos a tener estas dos preguntas. ¿Cuáles son algunos de los requisitos bíblicos de un líder en la iglesia? Y la segunda, ¿pueden las mujeres ejercer autoridad sobre los hombres en la iglesia? Esa va a ser eh, el punto del proyecto final. Bueno, yo necesito un favor especial de ustedes para la próxima semana. Yo voy a estar en México la próxima semana y vamos a tener actividades pues con la iglesia en México y también con los estudiantes de Academia Cristo en México. El lunes no vamos a tener clase porque justamente estoy en actividades y según la agenda que se planeó, pues vamos a estar todo el día por fuera y no sé cómo va a ser el tema del internet, entonces para no estar quedando mal. Pero sí tenemos clase el miércoles, normal. Dentro de 8 días tenemos la clase en la tarde, normal. Y yo estoy regresando el lunes 24 y entonces tendríamos la última clase, porque nos quedan faltando 2 clases, el 26 de noviembre, con la ayuda de Dios. Entonces son 2 miércoles que vamos a tener las clases y bueno, pido que tengan paciencia y gracias. Y la otra semana voy a compartir el proyecto final para que vayan trabajándolo. Y ya ven que cualquier pregunta, cualquier duda, a la orden. Entonces, de nuevo, el próximo lunes y el lunes que sigue no hay clases, pero el próximo miércoles y el miércoles que sigue, es decir, miércoles 19 y 26, sí tenemos clase en el mismo horario. Patricia. Simplemente quería compartir con ustedes una alegría muy grande que tuvimos hoy en mi hogar con mi esposo. Usted sabe la condición por la que está pasando porque le he contado. Sí, Este, tuvimos la cita con el oncólogo y Dios hizo la obra en su garganta. Desaparecieron todos los tumores. wow, qué alegría. Este, Gloria a Dios, el, gloria a el Dios. estudio, el estudio que le hicieron salió que está toda su garganta limpia. Qué bueno. Así que me sentía en la necesidad de compartir con usted porque yo ya le había comentado la situación y, y bueno, mi corazón está desbordando de alegría. Así que bueno, ahora solamente tenemos que dar el paso de la sanación que va a hacer el Señor en la parte de su mentón porque está con una infección y después cerrar la traqueotomía otra vez para que vuelva a estar bien. Gloria a Dios. Pero fue un avance muy grande que hizo Dios en el cuerpo físico de mi esposo y en las manos de cada médico que tocaron su cuerpo, la verdad. Así que, bueno, quería compartir eso con ustedes y darle las gracias a usted, pastor, porque sé que estuvo orando también por él. Sí. Así que Reciba muchas gracias. un abrazo de mi parte y algún día vamos a darnos el abrazo personalmente. Gracias, Gracias por gracias. Dios acompañarnos. los bendiga. Rosy, Mm. Gracias, profesor. Solamente una consultita, profesor. Es que, bueno, veo que está suspendiendo una clase. Cuénteme una cosita, ¿no nos va a pegar con la clase de la iglesia cristiana que empieza el 17? eh, El horario, también va a ser miércoles hasta ahora. a las 5, sí, señor, me parece que es Ah, pero sí, 17. la clase mía es 19.
Sí, va a ser 17. Sí, sí, es que como se está trazando una clase, posiblemente se había coordinado porque estaba el planeamiento de que era para esa fecha. Sí. Pero como va a empezar ese curso el 17 a la misma hora que hago, dime. Ah, sí. No, conmigo puedes ver la grabación de la clase. Sí, Ah, ok, ok, no hay ningún perfecto, problema. perfecto. Sí, pueden ver Que Dios me lo bendiga, hermano, y que le la vaya muy bien. grabación. Entonces, Gracias, lo mismo. gracias. Claro que sí. Bueno, Fernando. gracias. Sí, pastor, buenas noches, muy, muy agradecido por estas clases edificantes. ¿Ah? Justamente tengo un temita también con respecto a las clases. También teniendo las clases ya del curso de una nación caída, ¿no? Y se me cruza con los horarios, ¿no? En este caso, el pastor solamente tiene clases en las noches, ¿no? Y yo quise estar hoy en la mañana en la clase de usted, pero por el trabajo no pude, ¿no? Entonces he dejado el otro curso. Entonces, ¿cómo podría ir Claro, puedes ver la grabación de la poniéndome al clase. día, ¿no? La semana Sí, pasada, por ejemplo, no ingresé, pero el video, sí, sí, por el video estoy viendo y bueno, de alguna manera empapándome también, ¿no? Ese es mi tema, pastor. claro que sí. Sí, faltan 2 clases conmigo, entonces pueden ver las clases grabadas. Y si alguna cosa, pues podemos preguntar en el grupo qué otro día pueden, porque realmente faltan 2 clases y que les quede a Sí. la mayoría fácil, pero si la mayoría estamos en este horario, pues dejamos la clase grabada y ustedes la pueden ver. Ok, pastor, muy amable, bendiciones, Claro gracias. que sí. Muy Ok. bien, vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre de amor, por enseñarnos esta tarde-noche esos papeles que has dado al hombre y a la mujer. Y te pedimos que nos des sabiduría para usar nuestros dones en nuestro crecimiento espiritual, para el servicio de tu iglesia. También nos unimos en acción de gracias con Patricia por las buenas noticias con su esposo. Esa ha Sí, sido tu señor. voluntad, Señor, y toda la gloria sea para ti. Y seguimos orando por su Señor. recuperación de la mandíbula, de su el esposo de Patricia, y que todo salga conforme a tu Sí, voluntad. También pedimos una bendición sobre Patricia, puesto que sabes cuántos tiene que cuidar de enfermos en su casa. Ayúdale, fortalécele y dale esa sabiduría que tanto necesita. Y oramos por cada uno de nosotros. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente que el Espíritu Santo siempre esté en nuestras vidas. Bendícenos en esta noche, que podamos tener esa bendición de seguir creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor y gracias por estar acá. Buenas noches, buenas Bendiciones a Buenas noches. noches, todos. bendiciones, bendiciones, se hermano. Buenas cortifica para noches, buenas todos. noches a todos. Buenas noches. Bendiciones. Chao, chao, Bendiciones. bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Ya. Muchas gracias, pastor, muchas bendiciones y que tenga un buen viaje a México, pastor. Claro que sí, Chao. gracias. Muchas Buen viaje, bendiciones. pastor.